Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Congreso de Baja California realizó una consulta ciudadana, así le llaman, para determinar que Jaime Bonilla gobernará 5 años y no 2, por los que fue elegido. De acuerdo con los resultados, participaron nada más 53.419 californianos, de los que el 84.25% apoyó la ley Bonilla. Sin embargo, hay que subrayar que la lista nominal en ese estado es de 2.800.000 electores. En el Instituto Nacional Electoral, algunos integrantes de Morena y de la oposición están en contra de este resultado. Incluso el INE dijo que una acción de inconstitucionalidad podría acompañar sin duda a esta impugnación. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Benito Nasif, consejero electoral del INE. Benito, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera. Buenas noches. Buenas noches. Benito, a ver, este tipo de consultas entiendo que están, pues, por supuesto, al margen de la ley. En todo caso, esta posibilidad de que un Congreso local pueda modificar la ley después de que se realiza un proceso electoral, ¿de dónde encuentra o busca un asidero político, un asidero legal también, para poder justificar que se puede extender un proceso, un periodo más bien como tal, un periodo de gobierno? Sí, primero es importante aclarar que la reforma constitucional que modifica una disposición transitoria de la propia Constitución para pues empatar las elecciones federales y las locales de gobernador, ya no en el 2021, como originalmente se había establecido desde que se reformó la Constitución de Baja California en 2014, sino hasta 2024, para darle al gobernador electo Jaime Bonilla, en lugar de 2 años, 5, se hizo después de la jornada electoral. Después de que había transcurrido un proceso democrático para elegir a un gobernador por 2 años. Eso va en contra de lo que dispone nuestra Constitución Federal, que establece que las modificaciones a la legislación electoral, las partes fundamentales, deben quedar firmes, listas, 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Eso fue como más de 1 año antes de que se hiciera esta modificación. Y por eso la convocatoria de la elección se hizo para un periodo de 2 años, se intentó modificar, pero quedó firme que era una elección para un gobernador por 2 años. Esto ya había sucedido en Puebla, en Veracruz, para intentar unificar, digamos, lo que sería calendarios electorales y de esa manera evitar tener elecciones todo el tiempo. Es correcto. Ahora, en función de esto, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el documento que le impide al gobernador extender esto? Él dice, a mí el INE nunca me avisó, yo nunca supe que había una elección por 2 años. Bueno, no es correcto. Yo creo que él claramente lo sabía. Desde el momento en que se emite la convocatoria de la elección, se define con mucha claridad, ¿sí?, qué es lo que se va a elegir. Esa convocatoria la emite el propio Congreso del Estado, ¿sí? Y después, cuando él obtiene su registro como candidato, queda claro que obtiene el registro como un candidato para una elección para elegir una gubernatura de 2 años. De hecho, tan lo sabe, ¿sí?, que él impugna su registro, ¿sí?, con el propósito de que cambien esa parte del registro. Y otra vez, el Tribunal Electoral de la Federación dice con mucha claridad, es un registro para una elección, para una gobernatura de 2 años. ¿Sí? Su constancia de mayoría es por 2 años. Está claro, pues, que lo eligieron para ese periodo. ¿Qué procede ahorita con los resultados de esta consulta, llamémoslo de esta manera, en la mano? ¿Qué puede hacer ahora, antes de haber tomado posesión de su cargo,
y qué instancias a nivel federal van a decidir, a final de cuentas, si esto procede o no procede, o son solamente las instancias locales, estatales, su propia Cámara. Sí. La modificación constitucional que se da para ampliarle el mandato de 2 a 5 años se da, como dije hace un momento, después de la jornada electoral, ya cuando se sabe quién es el ganador. Sí. Y por lo tanto tiene una dedicatoria muy clara al candidato electo. ¿Sí? Sin embargo, la legislatura pasada, que concluyó en el mes de agosto, por alguna razón, una vez completado el proceso legislativo de la reforma constitucional, no remite lo que aprobó al titular del Ejecutivo, al gobernador en turno, Kiko Vega, para que la promulgue, ¿sí? Y entonces la guarda, llega a la nueva legislatura y se encuentran con esta papa caliente, y lo que hacen, la forma en que deciden resolver, voy a convocar a una consulta para ver si envío, cuando estaban obligados a hacerlo, ¿sí? Lo que ya aprobó el Congreso al gobernador para que la publique. Y eso fue lo que pasó en días recientes, que celebraron que no tiene ningún valor jurídico y que tampoco tiene ninguna representatividad, porque es una minoría muy pequeña, organizada por los simpatizantes del propio gobernador, quien aprueba. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? He leído en los periódicos que el gobernador en turno, Kiko Vega, la va a publicar, ¿sí? para que pueda ser impugnada, cuando él mismo había dicho tiempo atrás que no la publicaría, para que entrara en efecto la reversión legislativa y que fuera el propio Congreso quien ordenara su publicación, pero ha dicho que la va a publicar. Una vez que se publique, entonces sí se podrán interponer recursos en contra de esta reforma constitucional. A ver, ¿no será que la estrategia está en publicarla por ahí no sé si no creo que la hayan publicado, pero la idea sería publicarla por ahí del 29-30 del mes, para que no dé tiempo, toma posesión el 1 de noviembre, si entiendo es el día de la toma de posesión, y toma posesión en un congreso donde dice el señor gobernador Jaime Bonilla es aquí el nuevo gobernador por 5 años y aquí me siento, y a ver quién me saca. Yo creo que ese es claramente el intento, es lo que los abogados llaman una chicana, para tratar de que esto aparezca como un hecho consumado. ¿Sí? Sin embargo, creo que el proceso de impugnación, ya sea ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son las instancias correspondientes, yo creo que puede llevar su propio curso, independientemente de lo que ocurra el día de la toma del protesta. Benito, efecto demostración sobre otras entidades, ¿lo ven posible, lo ven factible, que esto empiece a permear en otros gobiernos estatales, o es este único caso aislado que veremos? Es importante el precedente, ¿sí? Porque los que tenemos de tiempo atrás dicen esto no se puede hacer. Lo ha dejado claro la Suprema Corte de Justicia. Un caso que recuerdo es el de Chiapas, ¿sí? Donde en una situación parecida de ampliación del mandato de legisladores, una vez que estos ya había transcurrido el proceso electoral, la Suprema Corte de Justicia intervino y dijo con claridad que eso no se podía hacer, ¿sí? Entonces, modificar ese precedente es muy peligroso, o dejar que este precedente se siente es muy peligroso para nuestras instituciones democráticas, porque es tanto como violar los términos de una elección democrática, que debe quedar muy claro desde un principio, y eso no se debe poder modificar, qué es lo que estás eligiendo, y no después del proceso democrático modificar el mandato que surge de las urnas. Ahora, Benito, el tema de la propia consulta como tal, ahora ya se ha legislado para que el propio INE incluso sea quien maneje todo el tema de las consultas que no serán sobre estas temáticas, pero en todo caso
cuando se habla de consultas sobre determinados temas, esto tendría que basarse en un número significativo, digamos, de lo que podríamos llamar presencia ciudadana, porque hemos estado acostumbrados ahora de que partidos políticos, fundamentalmente Morena, dice, pues yo hago mi consulta y a través de la consulta legitimo aeropuerto, legitimo permanencia por 5 años, etcétera. ¿Cuál debería ser la limitación que el INE ahora tendrá que manejar de la validez de una consulta bajo el principio de que hay materia que se le puede preguntar, consultar, perdón la reiteración, a la ciudadanía y que sea significativo para tomar una decisión? Sí, lo más importante es que las consultas se apeguen al procedimiento para que la gente pueda participar en condiciones de equidad, con la mayor información posible, y que se evite, estableciendo un procedimiento democrático, la fabricación de la voluntad popular, ¿sí? Porque yo escuchaba, por ejemplo, después de la consulta esta, que en realidad fue una simulación que se hizo en Baja California, organizada por legisladores del Congreso del Estado, que ya había hablado el pueblo de Baja California. Y eso es completamente falso, ¿sí? Porque no se respetó, primero no fue una elección o un proceso organizado por una autoridad independiente, ceñida a la ley. La figura de la consulta popular está contemplada en la legislación electoral de Baja California y no se siguió ese procedimiento, sino se inventó uno nuevo con el propósito de fabricar una voluntad popular. Ese es el gran riesgo, ¿sí? Que se improvisen consultas o que se fabriquen y se construyan artificialmente para después tratar de legitimar algo que va en contra de la Constitución, en contra de las leyes, e incluso en contra de la voluntad de la mayoría. Benito, déjame hacerte una pregunta vinculada con los aspectos presupuestales. De por sí tienen un problema serio ahorita en el INE en términos de una reducción presupuestal para poder organizar lo que ya venían organizando desde hace mucho tiempo. Si a eso le sumas la conducción de consultas o las revocaciones de mandato o una serie de factores, ¿les va a alcanzar presupuestalmente? ¿Tienen los elementos para afrontar un reto de esta naturaleza? Cuando hace el Instituto Nacional Electoral su presupuesto, siempre lo hace tomando en cuenta pues las atribuciones y las facultades que tiene para su ejercicio pleno. Actualmente hemos hecho nuestro presupuesto pensando en que vamos a organizar el próximo año 2 elecciones locales junto con los organismos, con los institutos electorales locales. Si de pronto aparece una elección de una dimensión, como por ejemplo una consulta nacional, pues eso requiere un presupuesto especial para poder realizar esa elección. Yo creo que los legisladores, una vez que la Cámara de Diputados, que le corresponde ahora revisar lo que ha aprobado el Senado, pues tendrá que en la legislación secundaria, que reglamenta lo que se establece en la reforma constitucional, pues establecer el mecanismo por el cual le darán a la autoridad electoral los recursos para organizar pues las consultas, incluyendo la consulta revocatoria. ¿Qué pasa cuando el propio gobernador está dispuesto, Bonilla, el gobernador electo todavía, a desafiar esto? O sea, dice yo, lo he visto en distintas entrevistas, diciendo, yo estoy aquí por 5 años, el Congreso me lo dio y yo me quedo. Desafiar a la Suprema Corte y decir, la Corte no puede decirme a mí porque lo que tengo que hacer, ese es un desafío que podría ser considerado. Yo escribía sobre esto, decía, esto es un golpe de Estado, o sea, esto es una violación flagrante a la Constitución, esto tendría que proceder de qué manera, o sea, es una rebelión por parte del gobernador electo, incluso por parte del gobernador, si es que toma posición y dice, yo aquí me quedo 5 años. Sí, en primer lugar, el Congreso
está expresamente prohibido en nuestra Constitución, en el artículo 14 de la Federal, que se legisle retroactivamente, ¿sí? Que es justo lo que hicieron al momento de modificar el término del encargo del gobernador electo, ¿sí? Entonces, ese es un primer punto importante. Segundo, pues nuestras instituciones prevén la revisión de parte del Poder Judicial de la Federación por diferentes vías. Una de ellas es la controversia constitucional, pero también está el juicio de protección de derechos políticos al cual pueden recurrir los ciudadanos de Baja California y que va por la vía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para detener el abuso del poder, que creo que es lo que tenemos enfrente ahora. Ahí está la posición muy clara. Benito Nasif, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la Vámonos a invitación. una pausa. Esto es Dinero y Poder.